Buenas tardes. Continuando con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 19 de octubre del 2023 vamos a tener como ponente a la licenciada María Canales Montoya. Ella es licenciada en enfermería, egresada de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Tiene especialidad en cuidados intensivos neonatales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es magíster en gestión de salud por la Universidad Norbert Wiener y es enfermera asistencial del Servicio de Cuidados Intensivos Neonatales y miembro del Comité PIC del Instituto Nacional de Salud de Niños de San Borja. El tema que va a tratar la licenciada María Canales es transporte del paciente neonato crítico. El registro de asistencia se dará mediante el link que se encontrará en la ventana del chat. Licenciada María Canales, bienvenida y puede continuar usted. Buenas tardes con todos. Gracias por la presentación. Y bueno, agradecer al comité organizador por invitarme a compartir esta experiencia de lo que es transporte del neonato crítico. Como ya me presentó, mi nombre es María Canales Montoya, laboro en la UCI neonatal de nuestra institución. Ya. A manera de introducción, voy a hablarles un poco de lo que es las muertes neonatales en nuestro país. Como pueden ver, esta es una fuente del Ministerio de Salud, del área de epidemiología, donde se puede evidenciar desde el 2012 hasta la actualidad que las muertes neonatales no han disminuido tan notablemente como se debería de esperar, ¿no? Y esto es a diferentes factores se debe, ¿no? A pesar de que el Ministerio de Salud hace esfuerzos de prevención de las causas de mortalidad, especialmente en lo que son las muertes neonatales, a veces eso no es suficiente, ¿no? Porque ya los bebés que nacen con patologías requieren de una atención especializada, ¿no? Y muchas veces en otros lugares para poder recepcionar un paciente crítico, un neonato crítico, es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué se debe de desarrollar, no? Debemos de desarrollar estrategias para transportar a esos recién nacidos a un lugar de asistencia que puedan garantizar que estos bebés lleguen en buenas condiciones, ¿no? Y el transporte neonatal es uno de los sistemas que se debe reforzar para poder trabajar de una mejor manera con estos bebés, ¿no? Para definir transporte neonatal es un proceso coordinado que incluye un conjunto de acciones óptimas para poder lograr trasladar a un recién nacido de un centro emisor a otro centro receptor. Y la referencia, pues en sí, es el proceso estructurado que se realiza, ¿no? Al enviar un recién nacido a un nivel de atención a otro de mayor complejidad, ¿no? Como es el caso que nosotros recibimos siempre en nuestra institución. Y contrarreferencia es el procedimiento que se debería de hacer para retornar a este bebé que ya recibió una atención y pueda continuar el caso o bien estar más cerca a la familia, que es lo que se debe de priorizar, ¿no? Para nosotros trasladar a un recién nacido, primero, especialmente crítico, tenemos que saber en qué riesgo lo encontramos, ¿no? Y hay una clasificación que lo maneja en un hospital español, que es muy, muy buena, y que de alguna u otra manera está reflejada en nuestra guía, está en nuestra guía institucional, que está un poco abocada a lo que es la parte pediátrica. Y en NEO, pues, encontramos lo que es el riesgo 1, que es el estado crítico, ¿no? Tengo que saber que este bebé está grave, en una gravedad extrema, y que muchas veces la estabilización en el lugar de origen es precaria, ¿no? Entonces, yo para transportar un bebé de riesgo 1, tengo que saber
en qué condiciones lo voy a trasladar, ¿no? Para prever las acciones que voy a tomar durante el traslado. En el riesgo 2 está de mediano a alto, ¿no? Este paciente está grave, pero está estabilizado, ¿no? Y puede tener complicaciones durante el traslado, ¿no? Aquí en el riesgo 2 tenemos que saber que este bebé durante el camino se nos puede complicar. Y en el riesgo 3, que es el bajo, que generalmente son los bebés que están más estables, que no hay un proceso sin riesgo, el proceso es sin riesgo vital, ¿no? Entonces estos bebés muchas veces son trasladados en los brazos de la mamá, ¿no? Pero nosotros nos vamos a evocar a esto, ¿no? Al riesgo 1 y al riesgo 2, que es el estado crítico y los pacientes que están estabilizados, pero durante el camino se nos pueden complicar. Aquí podemos ver los tipos de transporte, el transporte intrahospitalario y el transporte extrahospitalario, ¿no? El intrahospitalario es lo que nosotros hacemos, ¿no? Puede ser de un hospital que tenga atención inmediata a una unidad de cuidados intensivos, de una UCI a una sala de operaciones, que es lo que nosotros generalmente hacemos, o de una UCI a una ayuda diagnóstica, ¿no? A imágenes. Y el extrahospitalario es de un centro de menor nivel a un centro de mayor nivel, ¿no? O bien también podríamos trasladar a un recién nacido para una ayuda diagnóstica, ¿no? Si en el hospital de origen de repente no tenemos, no sé, un tomógrafo, una resonancia, entonces podríamos hacer este transporte, ¿no? Extrahospitalario. Y las contrarreferencias, ¿no? Cuando ya el bebé está estabilizado, lo podemos regresar a su lugar de origen. ¿Qué medios de transporte conocemos? El terrestre, que son las ambulancias, el aéreo, que son los aviones sanitarios, helicópteros, ¿no? Que son ambulancias aéreas. Y también no debemos olvidarnos del transporte acuático, ¿no? Porque generalmente nosotros en la Amazonía hay lugares donde que aún transportan por vía acuática, ¿no? Por el fluvial y el lacustre que ellos utilizan, ¿no? Y hay una guía en este transporte acuático, que es hay una guía del Ministerio de Salud, una norma técnica. Entonces acá vemos las líneas de cómo trasladamos, ¿no? Desde una comunidad o un centro a un centro de primer nivel, nuestro centro de referencia, y así llegan a nuestra institución. ¿Qué tipos de traslado neonatal conocemos? El traslado intrauterino y el traslado postnatal o neonatal, ¿no? El traslado intrauterino se dice que es el idóneo, ¿no? El que se debe de transportar de manera electiva, ¿no? Tanto para el bienestar de la madre como para el recién nacido, ¿no? Y esto se realiza siempre que sea posible y ha demostrado ser, ¿no? Uno de los factores que hace que se reduzca la morbimortalidad perinatal, ¿no? Y está demostrado con estudios a nivel internacional. ¿Qué indicaciones hay? Si esta mamita ya está diagnosticada desde sus controles prenatales, que va a tener su bebé, viene con un RCU, viene con una malformación congénita, entonces lo ideal es primero trasladar a la madre, ¿no? A la madre, y el bebé debe ser transportado intraútero, ¿no? Y obviamente que las contraindicaciones es cuando ya el parto es inminente y hay desprendimiento de placenta, ¿no? Sangrado, o que ponga en riesgo la vida de la madre y tanto del bebé, ¿no? En esos casos no se puede transportar, pero si podemos prever la atención, debemos de llevarlo a un lugar donde que le puedan dar la atención debida después que nazca ese bebé. En el traslado postnatal, que es ya cuando el bebé ha nacido, ¿no? Y presenta alguna complicación,
Este comprende pues un sentido más amplio, ¿no? Comprende desde la decisión que tengo que trasladar este bebé, de valorarlo, desde la búsqueda de un hospital receptor, ¿no? Y que sea el adecuado, porque no podemos trasladar a un recién nacido que nació mal a otro hospital donde que no le van a brindar el soporte, ¿no? Y este debe ser en estabilización del recién nacido, ¿no? Hasta que este paciente puede ingresar al centro de receptor, ¿no? ¿Qué indicaciones hay? Todas las indicaciones nosotros recibimos, especialmente a los pacientes con patologías complejas, ¿no? Que son los que tienen malformaciones congénitas, como las hernias diafragmáticas, las cardiopatías congénitas, ¿no? Las atresias de esófago, que son trastornos gastrointestinales, gastrosquisis, ¿no? Y también hemos tenido varios pacientes con trastornos hematológicos, ¿no? Siempre recibimos patologías que van a requerir de alguna cirugía. Entonces siempre se tiene que conocer a qué hospital voy a trasladar, ¿no? ¿Cuál es su cartera de servicio de este hospital que va a ser el receptor, ¿no? Que generalmente es el de mayor nivel. Acá tenemos las fases de lo que es el transporte, ¿no? En el extrahospitalario se habla de 4 fases, que es la activación, la estabilización, el traslado y la reactivación, ¿no? La activación es desde que el bebé nació y tengo que hacer una llamada para buscar a un hospital y termina con la recepción de este recién nacido, ¿no? Y la estabilización es lo que yo voy a hacer para que este bebé vaya en las mejores condiciones durante el transporte, ¿no? Y el traslado generalmente es netamente de monitoreo. Por eso que muchas veces la estabilización dura más que el mismo traslado, ¿no? Y va a depender mucho de esta estabilización para que este traslado sea idóneo. Y en el intrahospitalario hay 3 fases, ¿no? Que es la preparación, el transporte y el regreso y estabilización del paciente. Que esto está contemplado en la guía institucional de transporte, ¿no? Que la preparación consiste en que yo voy a evaluar, como este es intrahospitalario, generalmente es que yo tengo que evaluar que hay la necesidad de trasladar a este paciente, ¿no? El transporte, como les dije, tiene que ser de monitoreo y tenemos que conocer puntos de referencia donde podamos atender una emergencia, ¿no? Y el regreso y la estabilización es que debemos de darle el soporte necesario para que este paciente continúe los cuidados, ¿no? En caso contrario, en extrahospitalario, la reactivación vendría a ser el regreso ya del neonato que ha sido tratado en un lugar y regresa a su lugar de origen, ¿no? Para que continúe con la atención. El recurso humano idóneo para este transporte es que se cuente con un pediatra neonatólogo, una enfermera especialista, un técnico de enfermería y, bueno, el conductor o piloto dependiendo en dónde lo transportemos, ¿no? Y todos ellos, todo este equipo, debe estar familiarizado con la patología que yo traslado, ¿no? Todos deben de conocer, desde el conductor o piloto hasta el pediatra neonatólogo. Todos tienen que saber qué tipo de bebé están trasladando, ¿no? Con qué patología y qué es lo que va a requerir de repente durante el transporte. De este equipo, por lo menos uno se dice que debería tener una formación en transporte y RCP neonatal, porque pueden pasar muchas cosas durante el camino. La capacidad de trabajo en equipo y liderazgo, ¿no? Porque es muy importante. Todos se tienen que comunicar. Acá la comunicación es esencial. Y los dominios de las competencias, ¿no? Tenemos que saber una enfermera especialista en neo, ¿por qué? Porque de repente en el transporte se me infiltró la vía y yo tengo que saber solucionar este problema, ¿no? Y todo ello va a generar que nosotros tengamos un resultado óptimo durante el traslado.
Los materiales que nosotros debemos disponer, dice que estos dispositivos y materiales tienen que estar inventariados, controlados, tienen que asegurar su funcionamiento correcto, debe ser ligero y debe ser portátil, fácil de limpiar y mantener, ¿no? Equipos electrónicos deben estar alimentados por batería y se tiene que tener en cuenta que estos deben de contar con las tomas de corriente que sean tanto para incubadora, para ambulancias de transporte, para ambulancias aéreas, o bien que de repente por ahí tenemos que hacer una parada y tienen que llevar su toma corriente, ¿no? Que es para conectarle a un hospital. ¿Qué se debe de tener? Una incubadora de transporte, monitores multiparámetros, debemos de contar con sistemas de canalización, medicamentos, fluidos necesarios, equipos de infusión, volumétricas, perfusión, materiales para el manejo de la vía aérea, ¿no? Las bolsas autoinflables, laringoscopios con palas rectas, que es lo que se utiliza en los recién nacidos, ventiladores mecánicos, debemos de conocer esa funcionalidad del ventilador, sistemas de aspiración, suministros de oxígeno y aire medicinal, ¿no? Que es muy importante porque hemos tenido casos donde les ha faltado este oxígeno y los bebés llegan graves a la unidad, ¿no? Equipos para drenaje pleural, todos los materiales que incluyan para RCP, ¿no? Avanzado, medidores de glucemia, porque en los recién nacidos esto es muy importante, sistemas de sondaje, luz para diagnóstico, asientos, por ejemplo, si es una ambulancia, ¿no? Terrestre, deben tener asientos para al menos 3 personas, ¿no? Y los suministros, pues, de energía. Para trasladar un recién nacido, primero tenemos que tener que las condiciones de este bebé sean estables, ¿no? Y esta estabilidad, pues, es ventilatoria, térmica, metabólica, hidroelectrolítica, estabilidad hemodinámica según patología, ¿ya? Acá vamos a ir describiendo una por una. Por ejemplo, esta es la estabilidad ventilatoria, ¿no? Aquí, antes de salir a un transporte, debemos de hacer una evaluación de la dificultad respiratoria de este paciente. De repente está con CIPA, pero está aún con esfuerzo respiratorio y es mejor estabilizarlo antes de partir, ¿no? A este traslado. ¿Qué soporte ventilatorio está requiriendo? ¿No? ¿Con qué parámetros está? ¿No? Preparar y conocer el funcionamiento del ventilador de transporte, debemos de conocerlo bien. Comprobar la permeabilidad, la ubicación, la fijación de tubos endotraqueales o dispositivos en uso. La preparación de materiales que voy a necesitar durante el transporte, ¿no? Como ya les había mencionado, laringoscopios, estetoscopios, aspiradores, secreciones que van a mantener mi vía aérea permeable. Y si hay alguna complicación, se debe corregir antes de partir, ¿no? Correcciones de complicaciones como el neumotoras o por ahí que está haciendo una acidosis respiratoria, ¿no? Siempre debemos de corregir previamente a la salida. La estabilidad térmica es esta parte para neonatología es muy importante, ¿no? Porque los bebés muchas veces se descompensan cuando hay una hipotermia severa. Entonces, debemos de precalentar los objetos que van a entrar en contacto de este bebé, debemos de tratar de mantener la temperatura corporal de 36.5 a 37 grados centígrados axilar y obviamente preparar nuestra incubadora, ¿no? Que va a ser utilizada durante el transporte. Esta debe estar precalentada, ¿no? Y generalmente se precalienta entre 35 a 37 grados y se debe de revisar la funcionalidad de esta, ¿no? Porque es muy importante, como les mencionaba, la temperatura durante el transporte. Si este bebé se nos enfría durante el camino,
va a tener repercusión hemodinámica, ¿no? Y de ahí ya se va regulando la temperatura de acuerdo a la necesidad del bebé. La estabilidad metabólica. Aquí hablamos mucho de lo que es la glucosa, ¿no? Los recién nacidos tienden a disminuir muy rápido su glucosa, ¿no? Y a veces con el estrés también las glucosas se disparan, ¿no? Como se dice. Entonces hay que tratar de mantener los niveles de glucosa entre 50 y 120 miligramos por decilitro, mayores a 50, ¿no? Y tomar glucosas previo al traslado. Si es necesario, debemos de corregir antes, ¿no? Asegurar el aporte de glucosa. ¿Y cómo aseguramos este aporte de glucosa durante el traslado? Con un acceso vascular. Debemos de preparar materiales que vamos a utilizar durante ese traslado. Tenemos que contar con un glucómetro, con tiras reactivas, ¿no? Con dextrosas que de repente en el camino tenemos que preparar y todos los materiales que sean necesario mantener un aporte de glucosa, ¿no? El equilibrio ácido-base. ¿No? Hay que realizar una gasometría previa al traslado porque recordemos que estamos trasladando a un recién nacido crítico. Y se debe de garantizar siempre una adecuada ventilación-perfusión. Se debe de corregir complicaciones previas al traslado, ¿no? Y verificar la funcionalidad del ventilador portátil. ¿Qué quiere decir? Que si en mi unidad está con unos parámetros, el ventilador de transporte también le tiene que dar lo que el bebé necesita, ¿no? Y debemos de conocer la funcionalidad de este ventilador que nos va a servir en el transporte. La estabilidad hídrica y electrolítica, ¿no? Debemos de garantizar el aporte hídrico, garantizar aportes de sodio, potasio, calcio, y esto lo garantizamos con un acceso venoso seguro, ¿no? Preparar insumos y medicamentos que sean necesarios para el traslado. Es decir, que nosotros tenemos que preparar, si el bebé está con infusión, debemos de preparar las infusiones al doble para que nos alcance durante todo el transporte, ¿no? Dependiendo las horas que más o menos se va a requerir el trayecto, ¿no? Y la estabilidad hemodinámica dependiendo de la patología del paciente, ¿no? Si yo voy a trasladar un paciente delicado con hernia diafragmática, lo ideal es trasladarlo con un ventilador, ¿no? Con un ventilador, incluso con ventilador de alta frecuencia si el bebé requiere, ¿no? Hay que verificar antes de salir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, estabilizarla, ver si de repente va a necesitar apoyo de inotropos, ¿no? Asegurar un buen acceso vascular y va a depender del tiempo para considerar de repente un acceso central, ¿no? Porque si mi transporte va a durar 6 horas y está con infusión de algún inotropo, esa vía de repente en el camino se me va a malograr, ¿no? Entonces sería bueno que todos vengan ya con su acceso central, ¿no? Considerar, iniciar o mantener pseudoanalgesia, porque recordemos que es un paciente crítico el que está viniendo. Y lo que se quiere es que este bebé venga lo más tranquilo posible. Corregir complicaciones, ¿no? Como ya les había mencionado, si las presiones están bajas, iniciar la administración de inotrópicos, expansores de volumen, y debemos de preparar todo, ¿no? Medicamentos necesarios para el traslado, adicional, ¿no? Preparar equipos, que no nos falten bombas, ¿no? Y recordemos que todo lo que nosotros hacemos en una UCI lo tenemos que trasladar a una ambulancia, ¿no? Y es lo mismo que vamos a hacer, porque tenemos que monitorizar durante el traslado. Debemos de verificar la sonda orogástrica o de repente en el caso de las atresias de esófago, considerar que este bebé venga con aspiración continua, ¿no? Para que la vía aérea no se comprometa. ¿Qué consideraciones debemos de tener en el transporte, ¿no? Ya durante el transporte, ¿no? Primero tenemos que saber qué tiempo va a ser este transporte, ¿no? Si el transporte va a ser prolongado,
debemos de contar con, debemos de prever que tengamos un monitor, ¿no? Que tenga para poder medir una presión arterial. La monitorización del CO2 expirado sería lo ideal, ¿no? Que tengamos un ventilador mecánico portátil que me pueda medir ello, ¿no? Asegurar un adecuado aislamiento térmico y acústico. Suministros de oxígeno y aire medicinal. Suministros de energía seguros para el equipamiento, ¿no? Que garanticen que todo el transporte va a ser sin que se me apague una bomba o sin que se me apague un ventilador o una incubadora. Y en el transporte aéreo siempre se debe de vigilar el efecto de la altitud sobre la expansión de aire y oxigenación. El paciente inestable o que puede complicarse durante el transporte, debemos de asegurar siempre la vía aérea, asegurar un acceso vascular que se repite y se repite, y muchas veces aquí a nuestra unidad nos han llegado pacientes sin este acceso que es vital para ellos, ¿no? Verificar la cantidad mínima de fármacos, ¿no? Con doble preparación. Rotular los medicamentos, tienen que estar rotulados todos los medicamentos que yo tenga, si lo tenga preparado en una jeringa, tienen que estar rotulados. Y el maletín de transporte, que es muy importante. La posición del neonato, ¿no? Debe estar en una superficie acolchada, debemos de proteger la cabeza de las paredes de la incubadora. Recordemos que en los recién nacidos, la cabeza es de mayor proporción que su cuerpo, entonces es muy importante. La posición fetal va a disminuir el estrés del bebé, ¿no? Y debemos de usar las sujeciones de seguridad que tienen las incubadoras de transporte, así como podemos ver en la imagen de aquí, ¿no? Que todas las incubadoras de transporte hay unos sujetadores que siempre cuelgan, ¿no? Y a veces decimos, ¿para qué sirve esto? Es para que el bebé, si hay algún movimiento brusco, no salga disparado y se choque contra las paredes de la incubadora, ¿no? Es para eso, para protegerlos a ellos. Y así como nosotros también debemos de ir con los cinturones de seguridad puestos, porque todo lo que hay en una incubadora, en una ambulancia, si hay un mal movimiento, nos podemos lesionar nosotros mismos, ¿no? Aquí hay un acrómico de traslado, ¿no? Que se debe de considerar, que está todo, ¿no? Que son siglas en inglés, ¿no? Que debemos de garantizar la hidratación, el azúcar, la glucosa, ¿no? Habla de la glucosa, mantener glucosas mayores de 40, incluso lo relacionan algunos, ¿no? Temperaturas de 36,5 a 37, la A de respiración artificial, ¿no? Donde se evalúa el esfuerzo respiratorio, qué dispositivo de oxígeno o para mantener una vía aérea permeable se va a necesitar. La B de la presión arterial, ¿no? Que son las causas más frecuentes de hipotensión, como es la hipovolemia, un shock, ¿no? Cardiogénico, séptico. Y la L de laboratorio, siempre antes de trasladar tenemos que tener resultados actualizados, ¿no? Un hemograma, un PCR, un cultivo de sangre y un gas arterial, porque recordemos que es un bebé crítico. Y la E, que no debemos de olvidarnos, que es el apoyo emocional hacia la familia, ¿no? Debemos de tener la comunicación con los padres. El personal que traslada, ¿no? A un bebé, debe de verificar conexiones adecuadas de los equipos, ¿no? Es su responsabilidad del bebé, de la persona, que este bebé llegue bien, entonces, del grupo, del equipo. Todos debemos de verificar las conexiones de los equipos a red de energía, mantiene durante todo el transporte, y eso recae mucha responsabilidad en nosotros, enfermería. Como ya les había mencionado, nuestra UCI se va a trasladar, ¿no? A una ambulancia. Entonces, debemos de mantener observación directa y monitoreo continuo durante todo el transporte. Promueve
debemos de promover condiciones de asepsia durante el traslado, ¿no? Obviamente que aquí no vamos a tener de repente un lavamanos, ¿no? Pero sí vamos a contar con un alcohol gel y que esto va a garantizar la asepsia durante el traslado si yo quiero manipular a ese bebé. Realizar atenciones y procedimientos de urgencia en caso necesario. El personal que está ahí tiene que estar preparado para poder corregir alguna emergencia. Si bien es cierto, el traslado debería ser solo de monitoreo, pero se pueden complicar, ¿no? Y el personal debe estar preparado para solucionar estos problemas. Controlar la velocidad y temperatura del vehículo. Y la comunicación al momento de llegada y en qué condiciones está el recién nacido al equipo receptor, ¿no? Esto es lo fundamental que debe existir, ¿no? Para poder nosotros transportar un bebé. La coordinación y la comunicación es muy importante, ¿no? Coordinación, coordinar la actuación sanitaria. Nosotros, por ejemplo, el hospital ayuda mucho con la telemedicina, ¿no? Porque damos como que cómo pueden manejar y cómo pueden transportar una atresia de esófago, ¿no? Dependiendo de la patología que tenga. Entonces, les damos algunas pautas para que puedan trasladarlo de la mejor manera. Y esto se debe a una coordinación, ¿no? De qué es lo que van a hacer durante el transporte o antes de transportarlo. Disponer de información sobre la capacidad de cada centro. Los hospitales de menor nivel deberían de contar con una relación de a qué hospitales puedo trasladar dependiendo de la patología que yo tenga. Recabar y transferir la información médica y que sea veraz, ¿no? Con todos los datos de veracidad. Establecer protocolos de categorización del recién nacido, como ya les había mencionado al inicio, ¿no? Establecer los circuitos de acuerdo a esta categorización. Si el recién nacido está en un riesgo 1, es que está en riesgo la vida y que durante el transporte este bebé incluso puede fallecer. Garantizar la disponibilidad de camas del hospital receptor. No quiere decir que yo llamo cuando ya estoy saliendo de mi hospital, ¿no? Y estoy diciendo que voy, y cuando llegan aquí no hay cómo atender a ese recién nacido, ¿no? Y entonces lo ideal es que se tenga la disponibilidad de esa cama y se espere al bebé y se pueda dar la atención adecuada. Regular y gestionar y optimizar recursos humanos y materiales durante todo el transporte. Y debemos de favorecer un flujo de comunicación entre los implicados en el transporte, ¿no? Tanto los que transportan como el hospital que va a recepcionar, ¿no? Se debe de tener una coordinación y estar en constante comunicación. Durante el transporte no debemos de olvidarnos de la familia, ¿no? ¿Qué tan importante es la familia durante el traslado, ¿no? Debemos de recordar que estos padres experimentan emociones negativas, ¿no? Estresantes, que muchas veces tienen que tomar decisiones. Y una de las decisiones es trasladar a su bebé enfermo, ¿no? Y en condiciones que muchas veces es de gravedad. Entonces, existen muchas dificultades con ellos y nosotros como profesionales, especialmente los médicos que son los que realizan el informe médico, deberían informar sobre todos los aspectos que se va a dar durante el traslado, ¿no? Porque recordemos que en una ambulancia o en una ambulancia aérea siempre va a haber un acompañamiento, ¿no? Y generalmente son los padres o a veces un familiar muy cercano. Entonces, si ocurre algo durante el transporte, este papá ya debe estar preparado previamente, ¿no? Porque nosotros vamos a actuar ahí y va a haber todo. Entonces debemos de tener mucha comunicación con ellos. ¿Y qué fichas y qué debemos de llenar?
en los papeles que nosotros traemos de un transporte o al momento que trasladamos a un bebé, ¿qué debemos de tener en cuenta? La identificación del paciente, ¿no? El nombre, la fecha, la hora de nacimiento, datos importantes del nacimiento como son el APGAR, la edad gestacional, la antropometría, ¿no? Antecedentes obstétricos, ¿no? La evolución del embarazo, o qué pasó durante el parto, cuáles fueron las complicaciones. Y de acuerdo a cómo se encuentra este bebé, qué medidas terapéuticas han tomado en el lugar de origen y cuál ha sido la evolución, ¿no? Durante el traslado. ¿Qué funciones vitales hubo antes de que partieran y qué funciones vitales tuvo durante el transporte, ¿no? ¿Qué tipo de soporte respiratorio ha tenido antes de salir y durante el transporte también, ¿no? Los datos del laboratorio, que deben ser actualizados como les mencioné anteriormente, y qué tipos de accesos vasculares, ¿no? Vienen, ¿no? Y cuál ha sido realmente el motivo del traslado. Este transporte generalmente debe tener autorización firmada, ¿no? Por el padre, que generalmente es el que está, y mantener una continua información con la familia, ¿no? Entonces, para nosotros realizar un transporte seguro, siempre tenemos que anticipar, ¿no? Primero anticipar, pensar qué puede suceder durante ese traslado, ¿no? Llevo un paciente intubado, se me puede extubar en el camino, entonces tengo que tener mi laringoscopio, tengo que tener mis tubos, ¿no? Y todos los materiales, anticiparnos a lo que puede suceder. Llevo a un paciente con una vía periférica que por las infusiones que estoy pasando, no, de repente no me va a permitir que llegue porque el traslado es de 6 horas, ¿no? Entonces tengo que saber que durante el camino yo puedo reconocer, ¿no? Rápidamente que esa vía se me infiltró y tengo que resolverla, ¿no? Tengo que resolver efectivamente. Tengo que saber canalizar a un neonato y garantizar su aporte de glucosa o hidratación, ¿no? Entonces, anticipar, reconocer rápidamente los problemas que se puedan presentar durante el traslado y resolver efectivamente estas complicaciones va a garantizar un traslado sin eventos adversos, ¿no? Y como conclusión, que las conductas más importantes que debemos de tomar son antes de trasladar al bebé. El tiempo de estabilización muchas veces puede ser mayor, como ya les había mencionado, que el mismo traslado, ¿no? A veces el traslado, si es por vía aérea, dura 1 hora, pero me costó estabilizar a este bebé con una hernia diafragmática unas 24 horas, ¿no? Pero es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Se debe de contar con una lista de chequeo, ¿no? Si ya verifiqué que está todo ok con el aporte de glucosa, si está todo ok en temperatura, que la vía aérea está permeable, ¿no? Y es lo ideal que se debe de tener. El rol de enfermería en el transporte neonatal es muy trascendente, ¿no? Porque nosotros vamos a mantener al recién nacido monitorizado durante todo el transporte. Los accesos venosos van a depender de nosotros, ¿no? Y muchas veces un acceso venoso puede salvar la vida de un paciente. El equipo de transporte debe tener entrenamiento, experiencia para prevenir errores y resolver situaciones imprevistas. El traslado óptimo va a disminuir la morbimortalidad perinatal. El peor error que corramos, ¿no? Que querramos llevarlo a lo más rápido posible a otro lado y sin estabilizar al bebé. Ese es el peor error. Y el mejor consejo, que el traslado debe ser preparado, coordinado con el hospital receptor, despacio, tranquilo, y que el bebé llegue en las mejores condiciones a su lugar de origen.
al lugar donde están transportándolo, ¿no? Aquí les quería compartir un videito que es una simulación de un centro de España que deberíamos apuntar ahí, ¿no? A copiar lo bueno de esos lugares que son con mayor desarrollo que nosotros y ellos cómo se entrenan, ¿no? Cómo se entrenan a pesar de que de repente no hacen transporte muy seguido, pero siempre debemos de estar haciendo como una simulación, ¿no? Y aquí en el hospital ya se ha dado, por ejemplo, este año un curso tipo simulación en lo que es transporte neonatal y eso ayuda mucho a preparar al equipo para poder trasladar a estos recién nacidos que muchas veces su vida depende de nosotros, ¿no? El equipo de traslado neonatal del Servicio Cántabro de Salud trabaja coordinadamente para trasladar a Magdalena, una paciente recién nacida con problemas que tienen que ser atendidos urgentemente en otro centro hospitalario. La situación es tan grave que la bebé no puede dejar de estar conectada a multitud de aparatos que garantizan su seguridad. Así que cada movimiento se hace con cuidado, acompasadamente, en una coreografía que resulta vital. Este es un caso basado en la realidad de estos profesionales que se entrenan juntos en el hospital virtual para mejorar constantemente su respuesta. En nuestro día a día, situaciones de críticas de pacientes de cuidados intensivos y de pacientes que hay que trasladar porque su enfermedad, su patología si lo requiere, entonces es algo que nos vamos a encontrar cotidianamente. Es muy importante, yo creo, sobre todo, el abordarlo con gente, con el equipo que habitualmente lo realiza. Porque aparte de la técnica se practican habilidades como la organización de tareas, la gestión del estrés y la comunicación con otros miembros del equipo y otras unidades como el 061. Se olvidan de que se trata de una simulación, sienten nervios y estrés que aprenden a canalizar aquí y que en otras condiciones no llegarían a sentir. Podríamos hacer un teatro que no tendríamos una reacción a tiempo real de Magdalena, en este caso de nuestro suplador, con llamadas telefónicas reales, que es todo de verdad, pero con seguridad. Las maniobras se han realizado con éxito. La pequeña Magdalena ya está en la ambulancia del 061 rumbo al tratamiento que necesita hasta el próximo entrenamiento. Y bueno, quería terminar con ello, ¿no? Porque ahí se ve cómo el equipo se entrena incluso desde una llamada telefónica, ¿no? Que es lo ideal que debe de existir en un transporte neonatal. Gracias. Algunas preguntas de repente. Muchas gracias, licenciada. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿cuáles son las condiciones iniciales que se debe hacer para el transporte del paciente neonatal crítico? ¿Cuáles son las consideraciones iniciales? Como les había mencionado, primero tenemos que ver el riesgo en que se encuentra el paciente, ¿no? ¿En qué riesgo? ¿En el riesgo 1, riesgo 2 o riesgo 3, ¿no? Si mi bebé está críticamente enfermo, entonces va a depender de esta categorización para nosotros prever las acciones que vamos a tomar durante el camino, ¿no? Si es un paciente muy delicado, entonces primero lo que tenemos que hacer es estabilizarlo en el lugar de origen, porque durante el traslado podemos tener muchas complicaciones. Entonces, lo primero es categorizarlo. ¿Dónde se encuentra? ¿En riesgo 1, riesgo 2 o riesgo 3? ¿No? Si mi bebé se encuentra en riesgo 1, que es lo más grave, donde está en riesgo su vida, entonces tenemos que primero tomar acciones de estabilización. Como ya les había mencionado, muchas veces la estabilización es lo que más demora en un transporte, ¿no? Estabilizar primero al paciente antes de transportarlo. Muchas gracias, licenciada. La otra pregunta nos dice, ya en la ambulancia, ¿cuál es el equipo integral que debe estar presente para el transporte? Se debe de contar con un pediatra neonatólogo, que es lo
ideal. Una enfermera especialista en transporte y en transporte neonatal, especialista en cuidados intensivos neonatales, ¿no? Y un personal asistencial, o muchas veces el personal, el piloto es el que ayuda, ¿no? Pero lo ideal sería tener un personal técnico que nos pueda colaborar en la asistencia de estos pacientes, ya que recordemos que son pacientes críticos. Muchas gracias, licenciada. Bueno, no tenemos más preguntas, pero para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría brindar? Bueno, recomendaciones en el extra hospitalario. Que valoremos bien al momento de trasladar a los pacientes, ¿no? Justo les comparto hoy día una experiencia que anoche llegó un bebé inestable al servicio, donde ha sido trasladado de repente de una manera muy rápida, sin prever lo que podía suceder en el camino, y el bebé llegó mal, ¿no? Y tener en cuenta eso, ¿no? Que debemos de reportar al hospital receptor la veracidad de su patología, ¿no? Cómo está saliendo, para nosotros también poder darle de repente algunas pautas mediante la telemedicina, que es muy importante y está ayudando un montón, para poder trasladar de una manera correcta a estos recién nacidos, ¿no? Recordemos que los recién nacidos lo podemos ver bien en un momento y en una hora ese bebé está chocado y está, incluso puede morir, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta ello, ¿no? Que los recién nacidos son bebés que pueden presentar cualquier problema durante un transporte y debemos de estar prevenidos, y el transporte no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Tiene que hacerlo un personal que esté capacitado y entrenado, especialmente en RCP, porque puedo sacar a un paciente que está muy bien y en el camino me hizo un paro, ¿no? Qué sé yo. Entonces debemos de conocer bien lo que va a salvar la vida de este paciente, ¿no? Debemos de estar entrenados para ello. Gracias, licenciada María Canales. La jefatura de la Oficina de Docencia e Investigación le agradece su gentil participación como ponente con este tema tan interesante y también por haber compartido su experiencia profesional con todos nosotros. Y también agradecemos a los participantes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muy buenas tardes. Gracias, licenciada. Buenas tardes, gracias a usted.